Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo hilo de las parcas. Flor, ¿cómo va? Ay, hola Nadia, muy bien. ¿Y vos? Contenta. La verdad que tenemos un programa desafiante por delante, ¿no? Yo creo que sí, con un tema súper interesante que es el pecado y para hablar con una pastora que se llama Verónica Quinteros. Ella es pastora de la Iglesia Mensaje a las Naciones de Santa Rosa. Exactamente, estaremos conversando, sobre todo preguntándole acerca de muchas cosas que tienen que ver con su labor, con el rol de la mujer dentro de una iglesia evangélica, no solamente sobre el pecado. Por acá poco y nada sé, voy a hablar por mí, pero va a ser más que interesante seguramente conversar y luego sacaremos nuestras conclusiones. Exactamente, así que quédense ahí, vamos a escuchar qué es lo que tiene Verónica para contarnos y después seguimos charlando. Bueno, estamos nuevamente en el hilo de las parcas, estamos acá con nuestra invitada, Verónica Quinteros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Vero, hay una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas, que es, ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Me defino como una persona que cree, que sabe escuchar y que sabe amar. Qué linda definición. Sí, la verdad que sí, concisa. Sí. ¿Cómo se llega a ser pastora? No a rasgos generales porque cada quien lo maneja diferente, Sí, pero pero nosotros yo llevo desde los 16 años en la iglesia y básicamente me comprometí desde los 16 años hasta el día de hoy. Jamás me fui de la iglesia o retrocedí en mi fe, en mi creencia, y siempre me involucré. O sea, tuve un compromiso. Entonces, en base a ese compromiso, vos después vas subiendo distintos niveles en lo que se llama ministerial, hasta que llegás a pastorado o a otros ministerios que son como los más altos, por decirlo de una manera. Así que nada, la permanencia. Más reconocido por la congregación, digamos, más que por no sé, ir a estudiar tal vez un seminario o algo así, más reconocido. Claro. Sí. ¿Y es algo de lo que pues, podés vivir o tenés que tener otro trabajo? No, yo tengo otro trabajo. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Bien. En mi caso, yo no estoy abocada 100% a eso. Si yo estuviera abocada 100% a eso, correspondería sí que la iglesia como institución pueda solventarme, pero como yo no estoy al 100%, yo tengo un trabajo de mediodía, me solvento con eso. Bien. Claro. Y digo, los tiempos han cambiado y sabemos que las mujeres hemos por ahí ocupado muchos espacios, también los pastorales. ¿Es posible que una mujer sea pastora sin ser la esposa del pastor o siempre viene como asociado ese rol? No. Hoy en día hay muchas mujeres en muchas partes del mundo que vemos que llegan a ese grado ministerial sin estar casadas. Mismo acá en la Argentina también, conozco muchísimas mujeres que son pastoras sin estar casadas, que tienen 20 años, que tienen entre 20 y 30 años. Así que no es como hoy en la actualidad algo que sea un requisito sí o sí. Claro. ¿Y cuál es el rol de la mujer dentro de la familia, dentro de la iglesia? ¿Cómo lo podrías definir? Yo creo que es sostener, acompañar, alentar, animar tanto a mi esposo como a mis hijos, porque si hay algo en lo que realmente siempre creemos y hablamos es que detrás de cualquier hombre que ejerza cualquier tipo de cargo, tiene que haber una mujer que se ocupe de otras cosas para que ese hombre pueda estar ahí, porque si no, no podría. Tendría que estar ocupándose quizás de otros temas. Entonces, de lo que yo me ocupo en mi casa, de mis hijos, de las demás cosas, para que él pueda quizás tener más libertad para acceder a sus tareas o a lo que tenga que hacer. Pero nosotras como mujeres no es que solamente estamos en nuestra casa o que solamente nos dedicamos a la crianza. Hoy en día, por ejemplo, en mi caso yo trabajo, estoy con mis hijos y a su vez también estoy en el ministerio, en la iglesia, ejerciendo el pastorado y haciendo un montón de tareas a la par de mi esposo, a la misma altura que él y ejerciendo lo mismo que él. ¿Y él está abocado 100%? No, tampoco. Los dos trabajamos medio tiempo. Claro. Como una tarea repartida ahí. Y
digo, con esto que decimos que por ahí el rol de las mujeres ha cambiado en el tiempo y nos contás esta como nueva actitud por ahí que se tiene, ¿no? En el rol de la mujer dentro de la familia y de la iglesia. ¿Qué es lo que por ahí le está ofreciendo hoy en día la iglesia cristiana a las mujeres para que se acerquen, para que encuentren un espacio amigable ahí? En primer lugar, un espacio para poder ser escuchadas, para poder ser abrazadas y para poder ser contenidas sin el miedo o la vergüenza al que dirán, al juzgar, porque muchas veces cargamos un montón de cosas sobre nuestros hombros que no sabemos en quién confiar, no sabemos con quién hablar, no sabemos dónde descargarnos, muchas veces estamos sobrepasadas, estamos saturadas y justamente eso es, por lo menos desde mi lugar, lo que trato de ofrecer y de brindar y lo que el equipo que yo tengo dentro de la iglesia de mujeres le enseño y es a lo que apuntamos y a lo que trabajamos. ¿De eso se trata el rol pastoral también en este caso, de acompañar por ahí a las mujeres en este sentido? Sí. Sí. ¿Y qué otras tareas incluye por ahí este rol pastoral? Estar 100% con la gente, tanto en la escucha como en la contención, como en el acompañamiento, como en la ayuda, en la consejería, estar para lo que la persona te necesite y cuando te necesite 100%. Y este rol de la mujer fue, bueno, un poco lo decías recién, ¿no? Pero fue cambiando a lo largo del tiempo, se ha ido modificando. Sí. Antes yo por lo menos siempre tuve la creencia de que o miraba que en la antigüedad o antes, en tiempos pasados, era siempre el esposo el que hacía, era siempre el esposo el que viajaba y iba con otros hombres, hacía todo en el ámbito de iglesia, ¿no es cierto? Y yo siempre dije a mi esposo si a nosotros nos toca en algún momento estar en ese lugar, yo no voy a ser de las que me quede en mi casa. Te adelantaste. Yo no voy a ser de las que me quede en mi casa y tranqui. Si vamos a hacer todos juntos, si no, no. Y yo siempre trato, la suerte que tenemos hoy es que nuestros hijos ya son grandes, entonces yo los puedo dejar y puedo viajar con él a donde sea, puedo acompañarlo a todos los lugares que va y puedo estar haciendo las tareas que demandan todos los días, semanalmente, la iglesia, con total libertad y juntos siempre. Claro. Siempre juntos, nunca es mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero también lo que nosotros enseñamos, por lo menos en la iglesia a la que pertenezco, de que juntos, una no es, una no está para quedarse, la que quiere, bueno, está bien, pero no está para quedarse en la casa encerrada y ser solamente la que está en casa. Una tiene lugares que ocupar, tiene influencia que ejercer y tiene cosas para dar. Entonces, si las tenés, ¿para qué las vas a esconder? ¿Para qué las vas a ocultar? Está buenísimo. Este programa se llama El hilo de las parcas. ¿Conocés sobre el mito de las parcas? No. ¿Alguna vez escuchaste? Bueno, vamos a refrescarle un poco la memoria porque queremos hacerte una pregunta respecto de una relación de este mito con por ahí una interpretación de la Biblia o de la fe. El mito de las parcas es de unas mujeres romanas que decían que había 3 mujeres, una que cortaba el hilo de la vida de una persona, otra que definía cómo iba a ser ese hilo, con quién se iba a entretejer, y otra que lo cortaba, que era la parca, digamos, la que conocemos, esta muerte. Idea, ¿no? De la muerte. ¿De qué habla esto? De una idea de destino, como que hay algo ya escrito, ya prefijado. Nuestra pregunta es, en la concepción de fe que ustedes llevan adelante, ¿hay alguna idea de que hay algo ya escrito, ya designado para la vida de las personas? Sí, mira, nosotros nos basamos en todo lo que nosotros, tanto en acciones, prácticas y demás, llevamos adelante, todo está en el marco de la Biblia. Cosa que no esté dentro de la Biblia, que haga una iglesia evangélica, no es una iglesia evangélica entonces. Verdadera, porque tiene que estar avalado por la Biblia. Y la Biblia dice en un salmo que todas las cosas que yo iba a hacer, habla personal, ya estaban escritas en el libro de Dios desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Y que Dios vio nuestro embrión cuando se creaba en el vientre de nuestra madre, que nuestros ojos vieron los ojos de Dios en ese momento. Entonces, sí creemos que todo lo que por eso es que uno tiene tanta tranquilidad y tanta confianza,
obviamente no deja de hacer lo que tiene que hacer en este plano terrenal, de actuar, de cumplir con sus responsabilidades, pero a la vez la creencia de que sí, de que Dios ya preparó todo lo que vos ibas a hacer desde antes. Él sabía que yo iba a servir para ayudar a ciertas mujeres en XXX área, en X ámbito. En otros no, porque no tengo las herramientas, no tengo las capacidades, pero Él ya me preparó para ese ámbito, para ese área. A otra la preparó para otra, a otra la preparó, y así fue depositando en cada uno cada capacidad. Muy bien. Bueno, está re interesante la charla, vamos a seguir un poquito más, Vero, pero nosotros hacemos un breve corte acá y enseguida venimos. Y seguimos con nuestra invitada, con Verónica, que gentilmente accedió a venir a charlar un rato con nosotras. Y te hemos invitado a este programa para hablar sobre el pecado. ¿Qué se entiende por pecado? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que es un concepto que se puede tomar desde muchísimos puntos de vista, de muchísimas partes, pero en base a lo que tiene que ver con Dios, es todo eso que nosotros decidimos hacer que nos aleja y que nos separa de Dios, que crea una barrera, pero sobre todo todas esas cosas que nosotros decidimos hacer contra nosotros mismos, todo eso que atenta contra nuestro propio bienestar y que hace que nosotros vivamos todo lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una vida plena y muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan a lugares o a actuar de determinada forma que nos hacen vivir no en plenitud, sino en amargura, en dolor, en sufrimiento y en un montón de cosas. Entonces, nosotros mismos nos vamos rompiendo a nosotros y no es el plan de Dios. Yo creo que eso muchas veces nos aleja de Dios y uno dice, pecado, no hagas esto malo, no hagas lo otro. Es muchísimo más profundo que eso. Tiene una profundidad muchísimo más grande. Y teniendo en cuenta que, bueno, la Biblia fue escrita hace tantos años, ¿cómo se hace una lectura de lo que es el pecado en la actualidad? Porque digo, podemos entender que estaban los mandamientos, como las grandes décimas de lo que no se debe hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hoy? Pasa que justamente la Biblia está dividida en dos partes, tenés el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo del Antiguo Testamento es simplemente una hoja de ruta de la historia, pero no es que no vale, sino que te muestra qué es lo que pasaba en ese tiempo para que vos te sitúes en un contexto histórico. Y además te muestra el amor de Dios, porque muchas veces el pueblo de Dios dice que hacía lo malo y que Dios les decía, ustedes hicieron esto y esto y esto y por haberlo hecho lo que no debían hacer tienen ciertas consecuencias. Y siempre termina esos textos diciendo, pero si ustedes se arrepienten, yo les voy a dar bien, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro. Entonces muestra cómo actúa Dios frente a nuestros errores, a nuestros pecados, a nuestras fallas, que siempre nos da la oportunidad de que nos volvamos de eso, de perdonarnos, de amarnos, de abrazarnos. Y en el Nuevo Testamento te muestra que, en el Antiguo te mostraba que vos para eso tenías que hacer ciertos ritos, y en el Nuevo te muestra que simplemente tenés que decir, me arrepiento. Pero no solamente me arrepiento, sino cambiar, porque eso es arrepentirse. No es llorar y decir, bueno, ay, perdón, perdón. Es cambio. O sea, iba para acá, me arrepiento significa, bueno, me doy la vuelta y me voy para allá. Eso es realmente arrepentirse y eso es lo que muestra la Biblia en el Nuevo Testamento, que vos tenés que simplemente arrepentirte y cambiar el rumbo y no tenés que hacer más nada que eso porque ya está. Jesús vino y Jesús se sacrificó y no necesitas ni ritos ni nada para ser perdonado. Claro, pero ¿y hay algún lugar donde se dibuje, digamos, la línea de qué es y qué no es pecado? Porque, sí, la Biblia sí claramente te dice que, y no es que hay grados de pecado. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que delante de Dios tanto el que habla mal de otro, el que habla del chusma, para Dios todas esas personas dentro de todo eso es considerado de la misma forma.
Pero ¿por qué es un pecado todo eso? Porque atenta contra la vida de la persona. Si vos te pones a mirar, no es siempre va a producir un efecto en el otro. Por ejemplo, si alguien habla mal de otro, ¿a quién va a lastimar? A la otra persona. Entonces, el concepto de pecado justamente es eso, todo lo que produzca un daño, una rotura, tanto en vos como en otra persona. Bien. Hay una pregunta que nos hacíamos mientras estábamos preparando este programa y tal vez tenga que ver más con los preconceptos que puede llegar a generarse. ¿El feminismo es considerado un pecado? No, porque el feminismo es una práctica de luchar por derechos. En sí no es un pecado. El pecado es las acciones que vos lleves adelante y también la intención con la que vos las hagas. Porque si vos vas a defenderlo bajo el respeto, por ejemplo, en mi caso, yo no me considero feminista, pero sí nunca creí, como les decía hoy, que estuviera bien que una se escondiera en su casa, que una se quedara en su casa y que en el ámbito iglesia una no usara la influencia que tiene, porque por algo tenemos influencia. Pero en sí, si vos lo vas a hacer desde el respeto, de no creerte superior a nadie, sino que simplemente pedir por algo justo que vos considerás que es justo, no es un pecado. Ahora, si vos vas a, en base a eso, herir, lastimar, denigrar, humillar a otro porque vos considerás que sos superior, no respetar los derechos del otro también, porque todo derecho termina cuando empieza el de otro. Y a su vez esos derechos tienen obligaciones. Entonces, si vos detrás de la palabra esa o del movimiento te vas a esconder para humillar a los demás, que piensen diferente a vos, no es un pecado, pero sí estás lastimando a otro. Porque, por ejemplo, a mí, en mi caso, si viene alguien y me falta el respeto y me denigre y me considera que yo estoy oprimida por estar en el lugar que estoy, cuando no es así, me estás considerando que soy poco pensante, que no tengo la capacidad de pensar por mí misma y defenderme, y decir y no estar sometida, ¿no? Porque no es así. Estás tomando una decisión también. Sí, pero además es subestimarme, claro. Es subestimar a cualquier mujer cuando todas tenemos la capacidad de pensar. Que haya casos en donde son sometidas, pero no es lo general. Una tiene su capacidad de pensar y de elegir y de decidir. O sea que, también pensando que por ahí hay mucha gente que nos ve también en el interior de la provincia y que tal vez, capaz que ni siquiera se preguntaron estas cosas, Entonces, vamos a entender que sí es posible tener una vida de fe y considerarse por ahí feminista o buscando en igualdad, sí, buscando... es que justamente, yo por lo menos en mi caso, no levanto esa bandera, pero sí siempre, como te digo, desde el principio le dije a mi esposo, yo no voy a ser de ese tipo de mujer que se quede en la casa y que el esposo viaje, y se vaya y haga esto y haga lo otro y siempre sea el hombre, el hombre, el hombre. No, hace muy poco tuvimos una actividad en la iglesia, un congreso de jóvenes, y por ejemplo, siempre yo trato de que seamos... equilibrado, que no sean solo hombres, por ejemplo, los que expongan, que no sean solo hombres los que lleven adelante, los que dirijan, porque una también puede dar, justamente yo tuve una exposición. Claro, es valioso también lo que tengamos para aportar en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que por ahí, en el caso de militar o de demás, no lo hago, no es mi lugar quizás, no estoy para eso preparada, no es un tema que quizás a mí me apasione la militancia, pero sí defender los derechos, sí decir, che, nosotras también tenemos una voz, nosotras también podemos... y está buenísimo que la uses. Decir, hablar, ofrecer, tenemos mucho potencial, muchas cosas para dar, al igual que cualquier persona. No tiene nada que ver si sos hombre o si sos mujer, o sea, tenés un potencial, tenés herramientas, tenés cosas que solamente quizás las tenés vos y que las podés brindar a otro. Entonces, como decía hoy, ¿para qué esconderla?
Buenísimo. Bueno, la verdad hemos aprendido un montón de cosas hoy. La verdad que sí. Impresionante. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te agradecemos Gracias a mucho. ustedes por haberme invitado. Bueno, Flor, cortamos hilo acá. Cortamos hilo acá. Bien, Flor, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa, un programa interesante, donde hemos conversado sobre cuestiones que tienen que ver con el pecado. Exactamente, el pecado, el rol de la mujer dentro de una iglesia. Feminismo. Hoy decías que por ahí era algo que vos desconocías totalmente. En mi caso no puedo decir lo mismo. Yo fui criada dentro de una iglesia evangélica, así que hay muchas cosas que por ahí ya como que tenía conocidas. Sin embargo, bueno, también hace tiempo que tengo una distancia ideológica, sobre todo con toda esta postura, vamos a decir, o esta idea forma de vivir, fe. de pensar. Exactamente. Así que también es súper interesante volver a hablar con alguien en este contexto, ¿no? De qué es lo que piensa, cómo ve la actualidad, el pecado, el rol de la mujer. Nos llama la atención una persona tan joven, ¿no? Ocupando un rol de decisión, como lo dijo ella, porque en este caso piensa que debe ser de par a par. Esto era lo que nos comentaba la pastora. Cosa que yo sinceramente no sabía que era así, pensé que era el hombre el que ocupaba un rol protagónico y las mujeres no. También a eso venía un poco la pregunta acerca del feminismo, que la planteábamos previo a la realización del programa. También no coincidí, yo por lo menos hablando previamente no coincidimos, ¿no? En muchas de las cosas que se han dicho. Entendemos, comprendemos, sabemos que hay mucha población que así lo piensa, pero bueno, no sé, ¿qué pensás, Flor, al respecto? Yo lo que pienso es que me encanta que haya más mujeres en roles protagónicos, en roles de decisión, sea donde sea que estemos hablando. Eso me parece clave. Me parece también que es algo a felicitar y a seguir empujando. Por otro lado, también me parece que nuestra propuesta en ese programa es abrir conversaciones. Lo hemos hecho con una Estuvimos hablando con Silvia Guiñazú hace un tiempo, si ustedes recuerdan ese programa, con una monja que nos contó también su historia, su trayectoria, su propuesta, su camino de fe. Entonces, ¿por qué no hacerlo con una persona del ámbito evangélico? Nos parece interesante abrir estas conversaciones, poder preguntarles qué es lo que entienden, cómo ven la vida y que ustedes también en su casa puedan hacerse estas preguntas. Seguir con este debate, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos haber cumplido con todas las expectativas. A nosotros nos encantó hacerlo, realmente es así. Y creo que llegó el momento de agradecer. Claro que sí, a Megafon. A Megafon. Vamos a seguir con el tema un poquito más a través de nuestras redes sociales. @ el hilo de las parcas, me estaba olvidando de decirlo. Le agradecemos a Megafon, le agradecemos a Agus también. Sí, a Ori de Gold Glitter, que siempre nos maquilla tan hermosas. Y a Olmac por la vestimenta. Por esta pinturri. Exactamente. Nosotros nos encontramos la próxima, así que muchísimas gracias.